Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo, Derecho Procesal Civil 2. El nombre del reto, conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario. Nombre del asesor, maestro Gerardo Esparza Rubio. Mi nombre es Martín Reti Soto. Mi matrícula 220-224-16. Fecha 15 de mayo del 2024. Juicio de estado de interdicción. Considerando los códigos de procedimientos civiles de los estados de Guanajuato y Tamaulipas, los aspectos más relevantes entre los códigos son los siguientes. Primero, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato está formulado en capítulo único, la declaración de estado de interdicción, y consta en los artículos 702, 703 y 704 de dicho código. Y mientras en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas está formulado en el capítulo 9, interdicción e inhabilitación, y está conformado con los artículos 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 y 578. Segundo, ya entrando en materia jurídica regida por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, su relevancia empieza con la presentación de la demanda, que consiste en la solicitud de declaración de estado de interdicción. Esta es presentada por parte de los presuntos herederos legítimos, cónyuge o ministerio público. Ya presentada la demanda, el juez debe girar oficio al registrador público para que se cerciore de que no haya nombramiento de algún tutor autodesignado. Si hay tutor, se llamará juicio, y si no hay, se nombrará uno. Un tutor puede ser designado entre las siguientes personas: un cónyuge, padre, hijos, madre, abuelos o hermanos. En este caso, el juez puede ordenar las diligencias que considere necesarias para que el nombramiento recaiga en la persona adecuada. Si no hay entre las personas anteriormente nombradas, el juez puede nombrar a quien considere, teniendo en cuenta su personalidad. Con la demanda se correrá traslado al tutor interino nombrado por el juez y a la persona que presuntamente deba ser declarada en estado de interdicción. Durante el término probatorio, el estado de interdicción puede probarse con cualquier medio de prueba que señale el código, pidiéndose solicitar el reconocimiento judicial del presunto interdicto. En el caso de demencia, se requieren 2 dictámenes periciales emitidos por médicos preferentemente alienistas. Con los elementos anteriores, el juez debe determinar si son suficientes las pruebas para declarar el estado de interdicción. Tercero, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas tiene una relevancia similar al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Primero, la demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, deberá contener los siguientes datos: 1. Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia del presunto incapacitado. 2. Nombre, apellido y residencia del cónyuge y parientes dentro del 4º grado, y nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita. 3. Los hechos que dan motivo a la demanda. 4. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultativo que lo asiste, acompañando el certificado o certificados respectivos. 5. Especificación de los bienes conocidos como propiedad,
del incapaz y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial. Y 6. Especificación del parentesco o vínculo que une al promovente con el presunto incapacitado. Recibida la demanda, el juez dispondrá lo siguiente: 1. Que se notifique al Ministerio Público. 2. Nombrar al incapacitado un tutor interino. Se designará por su orden para tal efecto al cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si no los hubiere, se nombrará persona de reconocida honorabilidad que además no tenga relación de amistad o comunidad de intereses con el promovente. 3. Si se trata de demencia, dispondrá que 2 psiquiatras, o si no los hay en el lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Si se está en alguno de los demás casos a que se refiere la primera parte del artículo 568, para el diagnóstico únicamente se recurrirá a los médicos. En cualquiera de estas situaciones, el tutor puede nombrar otro para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Puede el juez además requerir opinión preliminar a aquellos. 4. Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se consideren útiles. Y 5. Que se practique el examen en presencia del juez, del Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción anterior, así como del demandante. El juez interrogará, si es posible, a la persona cuya interdicción se pide y escuchará la opinión de los peritos y demás personas citadas, formulando a ésta las preguntas que considere oportunas. Puede ordenar de oficio las medidas de instrucción útiles a los fines del juicio. Previamente al examen de que se habla en la fracción 3, el promovente anticipará y depositará a disposición del juez, que conoce del negocio, los honorarios que los psiquiatras o peritos médicos fijen por escrito, lo cual se comunicará al interesado para que manifieste si está o no conforme en el primer caso. Una vez presentado el dictamen, el juez ordenará se haga pago a los peritos. En el segundo, no se admitirá discusión y las diligencias quedarán en suspenso. Si por algún motivo el juez no diese cumplimiento oportuno a lo establecido en la fracción 2 del artículo anterior, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción e inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los actos procesales, incluidas las impugnaciones, mientras no exista resolución estableciendo el estado de interdicción. Sin embargo, tan luego como se subsane la omisión, será el tutor quien intervenga únicamente. Además del examen en presencia del juez, los psiquiatras o médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión las siguientes circunstancias: 1. Diagnóstico de la enfermedad. 2. Pronóstico de la misma. 3. Manifestaciones características del estado actual del incapacitado. Y 4. Tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz, recibido el informe, o antes si fuera necesario. El juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste. Cumplidos los trámites que se establecen en los artículos precedentes y si el juez tuviere la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guarda del mismo. Nombrarán asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Si no adquiere convicción de estado, podrá sobreseer los procedimientos o mantener por un plazo razonable el régimen de protección de administración establecido en el expediente.
Las declaraciones que el juez hiciere en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo en que varíen las circunstancias. Cada año se hará un nuevo examen del declarado en estado de interdicción y el tutor que no promueva este examen será separado de su cargo. La sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. La interdicción se revocará cuando cese la causa que la motiva. Para dictar la revocación se seguirán las disposiciones establecidas para el pronunciamiento de aquella. El que promueva dolosamente el juicio de interdicción, independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause el supuesto incapaz, y se le impondrá además una multa hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Los gastos que ocasiona el procedimiento serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado y, si no lo hay, al del promovente. Otro juicio hipotecario dentro del mismo código. Primero, se tramitará en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la relación de un crédito garantizado con hipoteca. Para que proceda el juicio hipotecario deberá reunirse los siguientes requisitos. 1. Que el crédito conste en escritura pública, la cual deberá estar debidamente registrada. 2. Que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca o a la ley, presentando el escrito de demanda acompañado del documento respectivo. El juez, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por el artículo anterior, dictará auto dando entrada a la demanda y admitiendo la vía hipotecaria. La cédula hipotecaria contendrá una relación sucinta de la demanda y del título en que se funde y concluirá con el nombramiento expreso y terminante de que la finca queda sujeta a juicio hipotecario. Se expedirá la cédula por quintuplicado para el efecto de que se envíen 2 tantos a la oficina del Registro Público de la Propiedad para su inscripción, de los cuales una copia quedará en el registro y la otra, con la anotación de inscripción, se agregará a los autos. Un ejemplar se entregará al actor, otro al demandado, al ejecutarse el auto que de entrada a la demanda en la vía hipotecaria, y el último para su publicación en un periódico local. Si fueren varias las fincas hipotecadas que sean materia de la acción, en el mismo juicio se expedirá cédulas hipotecarias en la forma que este artículo previene para cada una de ellas. El secuestro de la finca hipotecada se regirá por lo dispuesto para la ejecución forzosa. La ejecución del auto que admita la demanda en la vía hipotecaria se llevará a cabo mediante la expedición inmediata de la cédula hipotecaria y su envío a la oficina del registro para su inscripción, y la diligencia de entrega y emplazamiento al demandado si en el escrito de contestación a la demanda se opusiera reconvención o compensación. Se correrá traslado al actor por el término de 10 días. El avalúo de la finca hipotecada se practicará conforme a las reglas para el de inmuebles en la ejecución forzosa, pero podrá iniciarse desde que se notifique al deudor la demanda. El actor presentará certificado del Registro Público de la Propiedad en el que constará en su caso los gravámenes que reporta la finca. El procedimiento contradictorio se abre mediante la oposición del demandado, haciendo valer excepciones dentro del plazo fijado para el emplazamiento. Si en la sentencia se declara procedente la vía hipotecaria, se mandará proceder al remate de los bienes hipotecados. Si el superior revoca el fallo de primera instancia que declaró procedente el remate, luego que vuelvan los autos al juzgado de su origen, se mandará cancelar el registro de la cédula hipotecaria y, en su caso, devolver la finca al demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en el término que fije el juez, que no podrá exceder de 10 días. Otro juicio especial de sucesiones es el intestamentario.
La intestamentaria tiene lugar cuando no hay testamento o el que se otorga es nulo o perdió su validez y en los demás casos previstos por el Código Civil. La denuncia de un intestado podrá hacerse por el Ministerio Público o por cualquier persona, aunque no sean presunto heredero. Si la denuncia se hiciere por un presunto heredero o por un extraño, tendrán obligación de expresar bajo protesta de decir verdad los nombres de los demás coherederos con expresión de su domicilio y de si son o no mayores de edad. La omisión de este requisito hará que se tenga por no hecha la denuncia y que se dé conocimiento al Ministerio Público para los efectos a que se hubiera lugar. Hecha la denuncia por las personas a que se refieren los dos artículos anteriores o por el Ministerio Público, el juez tendrá por radicado el procedimiento de intestado y mandará publicar un edicto por una sola vez, tanto en el periódico oficial como en otro local de los de mayor circulación, a juicio del juez, convocando a los que se crean con derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro de 15 días contados desde la fecha de la publicación del edicto. Durante los 15 días a que se refiere el artículo anterior, podrán presentarse todos los interesados a la herencia acompañando los documentos con que justifiquen su parentesco. Concluido el término de 15 días, el juez pondrá los autos a disposición de los interesados del Ministerio Público y del representante de la beneficencia pública por el término de 10 días, dentro de los cuales cada uno de los interesados o todos en común presentarán escrito reconociéndose entre sí o impugnando los derechos de uno o más de los presentados y manifestando a quién da su voto para albacea. El juez, pasados los 10 días de que habla a la parte final del artículo anterior y hayan o no alegado los interesados, pronunciará sentencia. En la sentencia el juez declarará herederos a los que hubiera justificación, su parentesco con el autor de la sucesión y si ninguno lo hubiera justificado, declarará heredera a la beneficencia pública. En la misma sentencia se resolverá quién será el albacea, que será nombrado por el juez de entre los herederos declarados. Si ninguno hubiera obtenido mayoría de votos, si la beneficencia pública fuera la heredera, su representante será nombrado albacea. La sentencia a que se refiere el artículo anterior será apelable en ambos efectos. Las demás etapas que conforman este juicio especial son el inventario y el avalúo, administración y liquidación y partición.